Capítulo 1. El sabor de la infancia. En un pequeño pueblo de Guanajuato, dos niños comparten un helado bajo la sombra de un viejo ahuehuete, sin saber que este momento marcaría el inicio de una historia de amor que duraría toda una vida. El sol de mediodía caía implacable sobre las calles empedradas de San Miguel de Allende, Guanajuato. Era el verano de 1960, y el aire vibraba con el calor y la energía característica de un día festivo. La plaza central del pueblo bullía de actividad, vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías, turistas admiraban la majestuosa parroquia de San Miguel Arcángel, y los lugareños se refugiaban bajo la sombra de los portales, abanicándose y compartiendo los últimos chismes del pueblo. En medio de este pintoresco escenario, dos figuras pequeñas destacaban por su alegría contagiosa. Emiliano y Lupita, ambos de 8 años, corrían entre la multitud, esquivando hábilmente a los adultos y riendo sin parar. Sus risas se mezclaban con el sonido de la fuente central, creando una melodía que parecía la banda sonora perfecta para una infancia feliz en el corazón de México. Emiliano, un niño de piel morena y ojos vivaces, vestía una camisa blanca de manta y unos pantalones cortos que mostraban sus rodillas raspadas, testigos de innumerables aventuras. Lupita, con sus 2 trenzas negras adornadas con listones rojos, lucía un vestido de flores que danzaba con cada uno de sus movimientos. Sus mejillas sonrosadas por el calor y la emoción le daban un aire de perpetua alegría. «Vamos, Lupita», gritó Emiliano, tomando la mano de su amiga. «Don Toño acaba de sacar helados frescos. Si nos apuramos, podremos probar el de mamey antes de que se acabe». Lupita rió, dejándose llevar por el entusiasmo de Emiliano. «Ay, ¿cómo te gusta el de mamey? A mí me gusta más el de vainilla, pero bueno, vamos pues». Los dos niños se abrieron paso entre la multitud hasta llegar al puesto de Don Toño, un hombre mayor de bigote espeso y sonrisa amable, conocido en todo San Miguel por sus deliciosos helados artesanales. «Hola, chamacos», saludó Don Toño con afecto. «¿Qué les sirvo hoy?» «2 de mamey, por favor», exclamó Emiliano, sacando de su bolsillo unas monedas que había estado ahorrando toda la semana. Lupita lo miró sorprendida. «Pero Emiliano, yo quería de vainilla». Emiliano le guiñó un ojo. «Confía en mí, Lupita. El de mamey es el mejor, ya verás». Don Toño, observando el intercambio con una sonrisa cómplice, sirvió los helados en 2 conos crujientes. «Aquí tienen, niños. Que lo disfruten». Con sus tesoros en mano, Emiliano y Lupita se dirigieron hacia el viejo ahuehuete que dominaba un rincón de la plaza. Este árbol centenario, con su tronco grueso y ramas que se extendían como un techo natural, era el refugio favorito de los niños del pueblo. Se sentaron en una de las raíces que sobresalía del suelo, formando un asiento natural perfecto para 2 pequeños amigos. El contraste entre el calor del día y la frescura del helado hizo que ambos suspiraran de placer al dar el primer lametón. «¿Y qué te parece?», preguntó Emiliano, observando atentamente la reacción de Lupita. Lupita saboreó el helado, cerrando los ojos por un momento. Cuando los abrió, una sonrisa iluminó su rostro. «Está buenísimo. Tenías razón, Emiliano. Es mucho mejor que el de vainilla». Emiliano sonrió triunfante. «¿Ves? Te dije que confiaras en mí. Siempre sé lo que es mejor». Ambos rieron y continuaron disfrutando de sus helados en un cómodo silencio, observando el ir y venir de la gente en la plaza. De repente, Lupita se puso seria, una sombra de tristeza cruzando su rostro. «Emiliano», comenzó, dudando un momento antes de continuar. «Tengo algo que decirte». Emiliano, notando el cambio en el tono de su amiga, la miró con preocupación. «¿Qué pasa, Lupita? ¿Estás bien?» Lupita tomó aire antes de soltar la noticia que había estado guardando. «Me voy a ir de San Miguel, Emiliano. Mi papá consiguió trabajo en la Ciudad de México. Nos mudamos la próxima semana». El mundo pareció detenerse para Emiliano. El helado, que hace unos momentos era la cosa más importante, ahora goteaba sobre su mano sin que él lo notara. ¿Te vas?», logró articular, su voz apenas un susurro. Lupita asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. «No quiero irme, Emiliano. San Miguel es mi hogar. Ustedes son mi familia. Pero papá dice que es una gran oportunidad y que tenemos que ir».
Emiliano dejó que una gota de helado cayera al suelo, sin importarle. Su mente luchaba por procesar la idea de un San Miguel sin Lupita, sin su mejor amiga, sin su compañera de aventuras. Pero, ¿volverás?, preguntó finalmente, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y esperanza. Lupita se enderezó, una chispa de determinación brillando a través de sus lágrimas. Te lo prometo, Emiliano. Cuando seamos grandes, volveré y nos casaremos. ¿Sale? Emiliano la miró sorprendido por un momento, antes de que una sonrisa comenzara a formarse en sus labios. ¿Lo prometes de verdad? De verdad, respondió Lupita, extendiendo su meñique. Hagamos la promesa del meñique. Esa nunca se puede romper. Emiliano entrelazó su meñique con el de ella, sellando una promesa infantil que el destino tardaría décadas en cumplir. Es una promesa, Lupita. Te esperaré aquí, en San Miguel, bajo este mismo ahuehuete. Mientras los niños sellaban su pacto, ajenos al paso del tiempo y a las complejidades del futuro, una figura los observaba desde el balcón de una casa cercana. Doña Consuelo, la madre de Emiliano, miraba la escena con una mezcla de ternura y preocupación. «Ay, mi niño», murmuró para sí misma, su corazón de madre anticipando los desafíos que el futuro traería. «Ojalá la vida fuera tan simple como tus sueños. Pero quién sabe, tal vez el destino tiene planes que ni nosotros podemos imaginar». Con un suspiro, Doña Consuelo se retiró del balcón, dejando a los niños disfrutar de sus últimos momentos juntos, inconscientes de cómo este día marcaría el inicio de una historia de amor que atravesaría décadas, distancias y los giros inesperados de la vida. Emiliano y Lupita permanecieron bajo el ahuehuete hasta que el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de San Miguel con tonos dorados y rojizos. Sus helados habían terminado hace mucho, pero ellos seguían ahí, hablando, riendo y haciendo planes para un futuro que parecía tan lejano como las estrellas que comenzaban a asomarse en el cielo vespertino. Finalmente, la voz de la madre de Lupita resonó en la plaza, llamándola para volver a casa. Los niños se levantaron, renuentes a que el día terminara. «No te olvides de mí, Lupita», dijo Emiliano, su voz cargada de emoción. Lupita lo abrazó fuertemente. «Nunca, Emiliano, nunca te olvidaré. Y recuerda, volveré. Es una promesa». Con un último apretón de manos, Lupita se alejó corriendo hacia su madre, volteando una última vez para despedirse con la mano. Emiliano se quedó bajo el ahuehuete, viendo cómo su mejor amiga y primer amor desaparecía entre las calles de San Miguel de Allende, llevándose con ella una parte de su corazón. Mientras caminaba lentamente de regreso a su casa, Emiliano no podía saber que este día, este momento, sería el comienzo de una historia de amor que duraría toda una vida. Una historia de paciencia, de destino y de segundas oportunidades que apenas comenzaba a escribirse en las páginas del tiempo. Capítulo 2. Caminos divergentes. 15 años después, Emiliano contempla el horizonte desde el techo de su casa, mientras en la Ciudad de México, Lupita se prepara para su boda, ambos atrapados entre el pasado y el futuro. El sol de la tarde pintaba de oro los tejados de San Miguel de Allende. Era el verano de 1975, y el calor se pegaba a la piel como una segunda capa. En lo alto de una casa colonial, Emiliano, ahora un joven de 23 años, se sentaba en el borde del techo, sus piernas colgando sobre la calle empedrada. Su mirada, fija en el horizonte, parecía buscar algo más allá de las montañas que rodeaban el pueblo. A su lado, una vieja fotografía en blanco y negro mostraba a dos niños sonrientes, compartiendo un helado bajo un árbol frondoso. El tiempo había amarillado los bordes de la imagen, pero las sonrisas seguían tan brillantes como el día en que se tomó la foto. Emiliano pasó sus dedos callosos por la superficie de la fotografía, una sonrisa nostálgica dibujándose en sus labios. 15 años habían pasado desde aquel día, pero el recuerdo de Lupita seguía tan fresco como el sabor del helado de mamey que compartieron. «Mijo, ¿otra vez aquí arriba?». La voz de su madre, Doña Consuelo, lo sacó de sus pensamientos. Ella asomaba la cabeza por la trampilla del techo, su rostro una mezcla de preocupación y cariño. Emiliano guardó rápidamente la foto en el bolsillo de su camisa. «Ma, ya voy a bajar. Solo estaba pensando». Doña Consuelo subió completamente al techo, acercándose a su hijo. Se sentó a su lado, sus ojos recorriendo el mismo horizonte que Emiliano contemplaba.
pensando en ella, ¿verdad? Emiliano bajó la mirada, sus manos jugando nerviosamente con un trozo de teja suelta. Ma, ¿crees que Lupita se acuerde de mí? Su madre suspiró, poniendo una mano reconfortante sobre el hombro de su hijo. Ay, Emiliano, han pasado tantos años. La vida sigue su curso, mijo. Tú has crecido, te has vuelto un hombre de bien, un carpintero talentoso como tu padre. Y ella, bueno, quién sabe qué camino habrá tomado su vida en la gran ciudad. Lo sé, ma, respondió Emiliano, su voz apenas un susurro. Pero no puedo evitar preguntarme qué hubiera pasado si... No te atormentes con los «qué hubiera», mi niño, interrumpió doña Consuelo. El pasado es pasado. Mejor baja a cenar, que se enfría el pozole. Tu padre nos está esperando. Emiliano asintió, levantándose lentamente. Antes de seguir a su madre, echó un último vistazo al horizonte, como si esperara ver a Lupita aparecer de repente, cumpliendo la promesa que hicieron tantos años atrás. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en un elegante apartamento de la colonia Roma en la Ciudad de México, Lupita se encontraba frente a un espejo de cuerpo entero. Su reflejo mostraba a una hermosa mujer de 23 años, vistiendo un elaborado vestido de novia. El fino encaje y las perlas brillaban bajo la luz de la tarde que se filtraba por las ventanas. «Te ves preciosa, hija», dijo doña Elena, la madre de Lupita, mientras ajustaba el velo con manos expertas. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas de orgullo y emoción. Lupita sonrió, pero había un toque de melancolía en sus ojos. Por un momento, su mente voló a un lejano pueblo y a un niño con quien una vez compartió un helado y una promesa. Sacudió la cabeza ligeramente, como si intentara alejar esos pensamientos. «Gracias, mamá», respondió, girando para ver el vestido desde todos los ángulos. «Carlos se va a quedar con la boca abierta». Doña Elena soltó una risita. «Ay, hija, ese muchacho ya babea por ti con cualquier trapo que te pongas. Con este vestido, capaz que se desmaya en pleno altar». Ambas rieron, pero Lupita no pudo evitar sentir una punzada de ¿culpa? ¿Nostalgia? No estaba segura. Carlos era un buen hombre, trabajador, ambicioso, y la amaba. Entonces, ¿por qué sentía ese vacío en el estómago cada vez que pensaba en la boda? «Mamá», comenzó Lupita, dudando un momento antes de continuar. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería tu vida si hubieras tomado un camino diferente? Doña Elena dejó de arreglar el velo y miró a su hija con curiosidad. ¿A qué viene esa pregunta, Lupita? ¿Tienes dudas sobre la boda? No, respondió Lupita rápidamente, tal vez demasiado rápido. Solo, me preguntaba. Ya sabes, con todo esto de empezar una nueva vida con Carlos, no puedo evitar pensar en el pasado. Su madre la observó por un momento, como si pudiera ver a través de ella. Finalmente, habló con voz suave. «Mira, hija, todos tenemos, que hubiera, en nuestras vidas. Caminos que no tomamos, decisiones que nos llevaron a donde estamos hoy. Pero lo importante es mirar hacia adelante, no hacia atrás». Lupita asintió, agradecida por las palabras de su madre, aunque no disiparon completamente la inquietud en su corazón. En ese momento, el teléfono sonó, rompiendo la atmósfera reflexiva. Doña Elena fue a contestar, dejando a Lupita sola frente al espejo. Aprovechando el momento de soledad, Lupita abrió el cajón de su tocador y sacó una vieja fotografía. Era la misma imagen que Emiliano guardaba celosamente en San Miguel, 2 niños compartiendo un helado bajo un árbol. Pasó sus dedos por la superficie de la foto, una sonrisa nostálgica formándose en sus labios. Emiliano susurró, «¿Qué será de ti? ¿Habrás cumplido tus sueños? ¿Te habrás olvidado de mí?» El sonido de los tacones de su madre regresando la sobresaltó. Rápidamente, guardó la foto en el cajón. «Era Carlos», anunció doña Elena al entrar. «Dice que acaba de cerrar un trato importante en la oficina. Que con este contrato te dará la vida que mereces». Lupita forzó una sonrisa. «Qué bueno, mamá. Carlos siempre tan dedicado». Mientras su madre continuaba hablando sobre los planes para la boda, Lupita volvió a mirarse en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada era hermosa, exitosa, a punto de casarse con un hombre que la amaba. Entonces,
¿Por qué sentía que una parte de ella se había quedado en un pequeño pueblo de Guanajuato, bajo la sombra de un viejo ahuehuete? Al otro lado de la ciudad, en una lujosa oficina con vista al Paseo de la Reforma, Carlos, un joven empresario de 28 años, colgaba el teléfono con una sonrisa de satisfacción. Había cerrado el trato más importante de su carrera hasta el momento. Se levantó de su silla de cuero y se acercó al ventanal, observando el bullicio de la ciudad. En su mano izquierda, jugaba distraídamente con un anillo de compromiso, una joya costosa que planeaba darle a Lupita como sorpresa el día de la boda. Con este contrato, mi amor, pensó, mirando hacia el cielo que comenzaba a teñirse de naranja, te daré la vida que mereces. Seremos la envidia de todo México. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, 3 corazones latían con diferentes ritmos. Emiliano, en San Miguel, atrapado entre la nostalgia y la esperanza. Lupita, en su apartamento, dividida entre el deber y el deseo. Y Carlos, en su oficina, seguro de un futuro que creía tener bajo control. Lo que ninguno de ellos sabía era que el destino, ese maestro caprichoso, apenas estaba comenzando a tejer los hilos de sus vidas, preparando el escenario para un encuentro que cambiaría todo, muchos años en el futuro. Capítulo 3. El peso de las decisiones. En la víspera de su boda, Lupita recibe una carta inesperada que despierta dudas sobre su futuro, obligándola a enfrentar sentimientos largamente enterrados. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas que se reflejaban en los edificios de cristal. En su apartamento de la colonia Roma, Lupita se movía de un lado a otro, revisando los últimos detalles para su boda del día siguiente. El vestido de novia colgaba majestuosamente de un perchero en la esquina de su habitación, como un recordatorio silencioso del gran paso que estaba a punto de dar. Con una lista en la mano, Lupita tachaba mentalmente cada tarea completada. Flores, listas, música, confirmada, invitados. Hizo una pausa, su mirada perdiéndose por un momento en el horizonte de la ciudad. ¿Había invitado a todos los que quería que estuvieran presentes en ese día tan importante? El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Frunciendo el ceño, miró el reloj. No esperaba visitas a esta hora, y Carlos había prometido darle espacio para que se preparara tranquila. Al abrir la puerta, se encontró con un joven cartero que sostenía un sobre en sus manos. «¿Señorita Guadalupe Hernández?», preguntó, consultando el nombre en el sobre. «Sí, soy yo», respondió Lupita, intrigada. «Tiene una carta. Llegó con retraso debido a un error en la clasificación». «Mis disculpas», explicó el cartero, entregándole el sobre. Lupita tomó la carta, notando inmediatamente el sello postal de San Miguel de Allende. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién de San Miguel le escribiría después de tantos años? «Gracias», murmuró al cartero, cerrando la puerta casi sin darse cuenta. Con manos temblorosas, Lupita se sentó en el sofá y abrió el sobre. La caligrafía en el papel le resultaba vagamente familiar, como un eco de un pasado lejano. Comenzó a leer. «Querida Lupita, espero que esta carta te encuentre bien. Sé que han pasado muchos años, pero nunca he dejado de pensar en ti. El viejo ahuehuete de la plaza sigue aquí, testigo silencioso de nuestra promesa infantil. Escuché por mi tía Rosario, que aún mantiene contacto con tu familia, que te vas a casar mañana. Quizás sea tarde, pero tenía que decirte que aún recuerdo nuestra promesa. Aquel día, bajo el árbol, juramos que cuando fuéramos grandes, volverías y nos casaríamos. Sé que éramos solo niños, y que la vida nos ha llevado por caminos diferentes. Pero, Lupita, mi corazón nunca olvidó aquel juramento. Cada día, al pasar por la plaza, miro el ahuehuete y pienso en ti. Si sientes lo mismo, si algo de aquella niña que compartió un helado conmigo aún vive en ti, estaré esperando en la plaza de San Miguel, bajo el ahuehuete, como cuando éramos niños. Si no vienes, lo entenderé. Te desearé toda la felicidad del mundo en tu nueva vida. Pero si vienes, si decides darle una oportunidad a aquel amor de infancia, prometo dedicar cada día de mi vida a hacerte feliz. Siempre tuyo, Emiliano». Lupita se dejó caer en el sofá, la carta arrugada contra su pecho. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, mezclándose con una risa incrédula. Emiliano. Después de tantos años, Emiliano aún la recordaba, aún guardaba aquella promesa infantil.
Los recuerdos de su infancia en San Miguel inundaron su mente. El sabor del helado de mamey, la risa despreocupada bajo el ahuehuete, la promesa sellada con un apretón de meñiques. Todo eso chocaba violentamente con la imagen de Carlos y la vida que habían planeado juntos. Se levantó, caminando hacia la ventana. La Ciudad de México se extendía ante ella, vasta y llena de oportunidades. Aquí había construido una carrera, había encontrado el amor, ¿o no? Por primera vez en mucho tiempo, Lupita se permitió cuestionar sus decisiones. Carlos era un buen hombre, trabajador y ambicioso. Le ofrecía seguridad, estabilidad, un futuro prometedor. Pero, ¿era eso lo que realmente quería? ¿O acaso su corazón anhelaba algo más? ¿Algo que había dejado atrás en las calles empedradas de San Miguel? El sonido de llaves en la puerta la sobresaltó. Rápidamente, escondió la carta entre los cojines del sofá justo cuando Carlos entraba al apartamento. «Mi amor», exclamó él, acercándose para besarla. «¿Cómo va todo? ¿Lista para mañana?» Lupita forzó una sonrisa, esperando que Carlos no notara el tumulto en sus ojos. «Sí, claro», respondió, su voz traicionándola ligeramente. «Solo, últimos detalles». Carlos la miró con adoración, ajeno al conflicto interno de su prometida. «Te tengo una sorpresa», dijo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «Iba a dártelo mañana, pero no puedo esperar». Abrió la caja, revelando un hermoso anillo con un diamante que brillaba bajo la luz del atardecer. «Es para que lo uses mañana, junto con el de compromiso. ¿Te gusta?» Lupita miró el anillo, luego a Carlos. El hombre frente a ella la amaba, de eso no había duda. ¿Cómo podía estar considerando tirar todo por la borda por una promesa hecha en la infancia? Es precioso», Carlos logró decir, permitiendo que él deslizara el anillo en su dedo. «No tan precioso como tú», respondió Carlos, besándola suavemente. «Ahora, ¿estás lista para la cena con mis padres? Reservé en ese restaurante que tanto te gusta». Lupita asintió mecánicamente. «Sí, claro. Solo dame un minuto para refrescarme». Se dirigió al baño, cerrando la puerta tras de sí. Miró su reflejo en el espejo, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos estaban llenos de dudas, su corazón dividido entre el deber y el deseo. ¿Qué debía hacer? ¿Seguir adelante con la boda, con la vida que había planeado cuidadosamente durante años? ¿O arriesgarlo todo por un amor de infancia, por una promesa hecha bajo un viejo árbol en un pueblo lejano? Lupita cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, su reflejo parecía haber tomado una decisión. Con manos temblorosas, se quitó el nuevo anillo y lo colocó junto al lavabo. «Carlos», llamó, su voz apenas un susurro. «Creo que tenemos que hablar». Mientras se preparaba para enfrentar a Carlos y el futuro incierto que se abría ante ella, Lupita no podía evitar pensar en un viejo ahuehuete en San Miguel de Allende, y en el hombre que esperaba bajo su sombra, guardando una promesa hecha hace tanto tiempo. La noche caía sobre la Ciudad de México, y con ella, el peso de una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. El destino, ese viejo jugador, había puesto sus cartas sobre la mesa. Ahora, era el turno de Lupita de hacer su jugada. Capítulo 4. Encuentros y desencuentros. Mientras Lupita lucha con su decisión, Emiliano espera en vano en la plaza de San Miguel, ambos atrapados entre el deber y el deseo, el pasado y el presente. El amanecer del día de la boda tiñó el cielo de la Ciudad de México con tonos rosados y dorados. Los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas del apartamento de Lupita, iluminando su rostro cansado. No había dormido en toda la noche. Sus ojos enrojecidos revelaban las horas que había pasado llorando y reflexionando. La conversación con Carlos la noche anterior había sido intensa, llena de emociones encontradas. Le había contado sobre la carta de Emiliano, sobre sus dudas, sobre el peso de una promesa infantil que, sorprendentemente, aún resonaba en su corazón. «Necesito tiempo», Carlos le había dicho, su voz quebrada por el llanto. «No puedo casarme sintiendo esta duda en mi corazón. No sería justo para ti, ni para mí». Carlos, herido y confundido, había pasado por una montaña rusa de emociones. Incredulidad, ira, dolor y, finalmente, una resignación teñida de esperanza.
Te amo, Lupita, había dicho antes de irse. Y si necesitas tiempo para estar segura, te lo daré. Pero por favor, no tires por la borda lo que hemos construido por un recuerdo del pasado. Ahora, en la soledad de su apartamento, Lupita se preparaba mecánicamente. Su vestido de novia colgaba como un recordatorio silencioso de la decisión que debía tomar. ¿Ir a la iglesia y cumplir con el compromiso que había hecho con Carlos? ¿O subirse a un autobús hacia San Miguel de Allende, en busca de un amor del pasado? «Hija, ¿estás bien?», preguntó doña Elena, entrando a la habitación. Su rostro mostraba preocupación. La noticia de las dudas de Lupita había caído como una bomba en la familia. «Sí, mamá», mintió Lupita. «Solo nervios de novia». Doña Elena se acercó, abrazando a su hija. «Lupita, mi niña, sea cual sea la decisión que tomes, tu padre y yo te apoyaremos. Solo queremos que seas feliz». Lupita se aferró a su madre, permitiéndose llorar una vez más. «Gracias, mamá. No sé qué hacer. Amo a Carlos, pero esta carta, Emiliano, es como si una parte de mí que creía olvidada hubiera despertado». «El corazón a veces nos juega malas pasadas», dijo doña Elena, acariciando el cabello de su hija. «Pero recuerda, el amor no es solo un sentimiento, es una decisión que se toma cada día. Sea cual sea tu elección, deberás trabajar en ella». Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en San Miguel de Allende, el sol comenzaba a calentar las calles empedradas. Emiliano, vestido con su mejor camisa y pantalones recién planchados, caminaba nerviosamente hacia la plaza central. En su mano llevaba un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido al amanecer. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba al viejo ahuehuete. ¿Vendría Lupita? ¿Habría recibido su carta a tiempo? Mil preguntas danzaban en su mente, mezclándose con recuerdos de su infancia compartida. Se sentó en el banco bajo el árbol, el mismo lugar donde habían compartido aquel helado de mamey tantos años atrás. La plaza comenzó a llenarse lentamente, vendedores preparando sus puestos, turistas madrugadores explorando la belleza colonial del pueblo, ancianos tomando su paseo matutino. Las horas pasaron lentamente. Emiliano observaba cada autobús que llegaba, cada taxi que se detenía, esperando ver a Lupita bajar. Pero ella no aparecía. «Quizás solo está retrasada», se decía a sí mismo, tratando de mantener viva la esperanza. Tal vez el autobús se retrasó, o tuvo que arreglar algunos asuntos antes de venir. El sol comenzó su descenso, tiñendo el cielo de naranja y rosa. La plaza se llenó del bullicio vespertino, familias paseando, parejas de enamorados compartiendo helados, músicos callejeros llenando el aire con melodías nostálgicas. Emiliano seguía sentado, su esperanza desvaneciéndose con cada minuto que pasaba. Las flores en su mano se habían marchitado, al igual que su sueño de un reencuentro romántico. «Fue una tontería pensar que vendría», murmuró para sí mismo, finalmente aceptando la realidad. Se levantó lentamente, sus piernas entumecidas por las horas de espera. En ese momento, una voz familiar lo llamó. «Emiliano». Su corazón dio un vuelco. Se giró rápidamente, con el pulso acelerado, solo para encontrarse con el rostro preocupado de doña Consuelo, su madre. «Ma, ¿qué haces aquí?», preguntó, sin poder ocultar su decepción. Doña Consuelo se acercó, sus ojos llenos de compasión. «Ay, mijo», dijo ella, abrazándolo. «Sabía que estarías aquí. Te vi salir esta mañana con esas flores, y cuando no regresaste para la comida, supe que seguías esperando». Emiliano se dejó abrazar, sintiendo que el peso de la desilusión caía sobre sus hombros. «Ella no vino, ma. Pensé que tal vez, que quizás». «Lo sé, mi niño», dijo doña Consuelo, acariciando su espalda como cuando era pequeño. «A veces, el amor toma caminos que no podemos entender. Pero eso no significa que la vida no tenga cosas hermosas preparadas para ti». Emiliano asintió en silencio, permitiendo que las palabras de su madre lo reconfortaran. «Vamos a casa», dijo doña Consuelo, tomando su brazo. «Te preparé tu mole favorito. La comida caliente siempre ayuda a sanar el corazón». Mientras Emiliano se alejaba con su madre, lanzó una última mirada al viejo ahuehuete. Por un momento, creyó ver la sombra de dos niños compartiendo un helado, riendo despreocupadamente.
Sacudió la cabeza, alejando la ilusión. Era hora de dejar ir el pasado y enfrentar el presente. En la Ciudad de México, Lupita caminaba hacia el altar, cada paso pesado con el qué hubiera pasado si. Había decidido seguir adelante con la boda, convenciéndose de que el amor seguro y constante de Carlos era lo que realmente necesitaba. Mientras avanzaba por el pasillo de la iglesia, su mente viajó por un momento a San Miguel de Allende. ¿Estaría Emiliano esperando? ¿La habría recordado como ella lo recordaba a él? Carlos la esperaba en el altar, su rostro iluminado por una mezcla de amor y alivio. Cuando Lupita llegó a su lado, él tomó sus manos, susurrando, «Gracias por elegirme». Lupita sonrió, pero en el fondo de su corazón, una pequeña voz se preguntaba si realmente había tomado la decisión correcta. El sacerdote comenzó la ceremonia, su voz resonando en la iglesia llena de familiares y amigos. Mientras los votos se intercambiaban y los anillos se deslizaban en sus dedos, Lupita no pudo evitar pensar en un viejo ahuehuete en una plaza lejana, y en el hombre que quizás aún esperaba bajo su sombra. El destino, ese viejo jugador de ajedrez, había movido sus piezas. Emiliano y Lupita, separados por la distancia y las decisiones, continuaban sus vidas por caminos diferentes. Pero el tablero aún no estaba despejado, y el juego, aunque parecía terminado, apenas comenzaba su siguiente movimiento. Capítulo 5. Los años pasan. 2 décadas después, Lupita y Emiliano han construido vidas separadas, pero el recuerdo del otro persiste, tejiendo una red invisible de nostalgia y qué hubiera pasado. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje, proyectando patrones danzantes sobre el suelo de madera pulida. Lupita, ahora una mujer de 43 años, observaba desde la ventana de su casa en Coyoacán cómo sus hijos jugaban en el jardín. El tiempo había dejado su huella en ella. Algunas canas plateadas se entremezclaban con su cabello negro, y finas líneas de expresión enmarcaban sus ojos, testigos silenciosos de risas y preocupaciones. Sofía, su hija menor de 8 años, corría persiguiendo a su hermano mayor, Miguel, de 12. Sus risas llenaban el aire, recordándole a Lupita su propia infancia en San Miguel de Allende. «Ma», llamó Sofía, acercándose a la ventana con las mejillas sonrojadas por el juego. «¿Me cuentas otra vez la historia del pueblo donde naciste?». Lupita sonrió, una mezcla de nostalgia y cariño inundando su corazón. «Claro, mi amor. Ven, siéntate conmigo». Se acomodaron en el viejo sillón de la sala, ese que Carlos había querido reemplazar tantas veces pero que Lupita se negaba a dejar ir. Sofía se acurrucó junto a su madre, sus ojos brillantes de anticipación. «Bueno», comenzó Lupita, su voz suave y melodiosa. Había una plaza con una fuente enorme, tan grande que de niña pensaba que era un lago mágico. Y en esa plaza había un árbol, un ahuehuete, tan viejo y sabio que dicen que existía desde antes de que llegaran los españoles. Mientras narraba, la mente de Lupita viajaba en el tiempo. Podía casi sentir el calor del sol de San Miguel en su piel, oler el aroma de los churros recién hechos, escuchar el murmullo del agua en la fuente. «¿Y ahí es donde conociste a tu amigo especial, mamá?», preguntó Sofía, interrumpiendo sus pensamientos. Lupita parpadeó, sorprendida. «¿Qué amigo especial, mi cielo?». «El del helado», respondió Sofía con la inocencia propia de su edad. «El niño con el que compartiste el helado de mamey bajo el árbol viejo. Siempre sonríes de una manera especial cuando hablas de él». El corazón de Lupita dio un vuelco. No se había dado cuenta de cuánto revelaba su rostro al hablar de Emiliano. «Ah, sí», dijo, tratando de mantener un tono ligero. «Éramos muy buenos amigos cuando niños». «¿Y por qué no lo vemos nunca? Ya no son amigos». La pregunta inocente de Sofía golpeó a Lupita como una ola inesperada. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años los caminos que toma la vida, las decisiones que nos separan de quienes una vez fueron importantes? «A veces, mi amor», comenzó Lupita, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «la vida nos lleva por caminos diferentes. Pero eso no significa que olvidemos a las personas que fueron especiales para nosotros». Sofía asintió, aunque era evidente que no comprendía del todo. «¿Crees que algún día lo volverás a ver?». Lupita miró por la ventana, hacia el jardín donde Miguel ahora leía un libro bajo un árbol, tan parecido a Carlos en sus gestos y maneras. «¿Quién sabe, mi cielo? La vida a veces nos da sorpresas». En ese momento,
El sonido de llaves en la puerta anunció la llegada de Carlos. Sofía saltó del sillón, corriendo a recibir a su padre con un abrazo entusiasta. Lupita se levantó más lentamente, alisando su falda y componiendo una sonrisa. Carlos entró, cargando a Sofía con un brazo y su maletín con el otro. Los años también habían pasado por él. Su cabello oscuro mostraba algunas canas en las sienes, y llevaba gafas para leer que le daban un aire distinguido. «¿Cómo están mis chicas favoritas?», preguntó, besando a Lupita en la mejilla. «Bien, amor», respondió Lupita. Sofía me estaba pidiendo que le contara historias de San Miguel. Carlos sonrió, pero Lupita notó un destello de algo. ¿Inquietud? ¿Celos? En sus ojos. Siempre había sido un tema delicado entre ellos. Ese pasado en San Miguel que Lupita atesoraba y que Carlos nunca había llegado a comprender del todo. «¿Por qué no vamos todos este fin de semana?», sugirió Carlos, sorprendiendo a Lupita. «Podríamos hacer un viaje familiar, mostrarles a los niños dónde creciste». Lupita lo miró, tratando de descifrar si había algún motivo oculto tras la propuesta. «¿Lo dices en serio?». Carlos asintió. «Claro, ya es hora de que conozcan sus raíces, ¿no crees?». Mientras la familia se sumergía en planes para el viaje, discutiendo qué lugares visitar y qué llevar, Lupita sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Volver a San Miguel después de tantos años. ¿Cómo sería? ¿Qué sentimientos despertaría? Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en un taller de carpintería en San Miguel de Allende, Emiliano pasaba sus manos callosas por la superficie de una mesa recién terminada. A sus 43 años, seguía siendo el carpintero más respetado del pueblo, conocido por su habilidad para dar vida a la madera. «Tío, ¿me enseñas a hacer una silla como esa?», preguntó Pablito, su sobrino de 10 años, señalando una hermosa silla mecedora en la esquina del taller. Emiliano sonrió, revolviendo el cabello del niño. «Claro que sí, chamaco. Pero primero tienes que aprender lo básico. Ven, te enseñaré a lijar». Mientras guiaba las manos de Pablito sobre la madera, enseñándole los movimientos suaves y constantes necesarios para un buen lijado, Emiliano no pudo evitar pensar en su propia infancia. En cómo su padre le había enseñado este mismo oficio, en las tardes pasadas en este mismo taller, aprendiendo los secretos de la madera. «Tío», dijo Pablito de repente, interrumpiendo sus pensamientos, «¿por qué nunca te casaste?». La pregunta tomó a Emiliano por sorpresa. Dejó la lija sobre la mesa, buscando las palabras adecuadas. «A veces, Pablito, el amor tiene sus propios planes. Pero eso no significa que la vida no sea hermosa». «Pero nunca te enamoraste», insistió el niño, con la curiosidad propia de su edad. Emiliano miró hacia la pared del taller, donde colgaba una vieja fotografía en blanco y negro. En ella, 2 niños compartían un helado bajo la sombra de un ahuehuete. «Sí, me enamoré», respondió suavemente. «Pero a veces, el amor no es suficiente para mantener a 2 personas juntas». Pablito siguió la mirada de su tío hacia la fotografía. «¿Es ella? ¿La niña de la foto?». Emiliano asintió. «Sí, ella es Lupita. Éramos muy buenos amigos cuando niños». «¿Y qué pasó con ella?». «La vida, Pablito. La vida nos llevó por caminos diferentes». Emiliano se sacudió la nostalgia, volviendo su atención a la madera frente a ellos. «Pero bueno, basta de historias del pasado. Sigamos con la lección. La madera no se va a lijar sola». Esa noche, tanto Lupita como Emiliano miraron la luna llena desde sus respectivas ventanas. Sin saberlo, ambos pensaron en el otro, en lo que pudo haber sido, en los caminos no tomados. Lupita, desde su cama en Coyoacán, se preguntaba cómo sería volver a San Miguel, si se atrevería a buscar el viejo ahuehuete, si Emiliano seguiría viviendo allí. Emiliano, sentado en el porche de su casa en San Miguel, se preguntaba dónde estaría Lupita, si sería feliz, si alguna vez pensaba en él como él pensaba en ella. El destino, ese viejo jugador, observaba en silencio, preparando su próximo movimiento. Porque a veces, los caminos que creemos separados para siempre tienen una forma curiosa de volver a cruzarse cuando menos lo esperamos. Capítulo 6. El giro del destino. Un evento inesperado cambia el curso de las vidas de Lupita y Emiliano, acercándolos nuevamente después de décadas de separación.
El sol de la mañana se filtraba por las persianas del estudio de Lupita en su casa de Coyoacán. A sus 63 años, se había convertido en una respetada restauradora de arte, conocida por su habilidad para devolver la vida a pinturas y murales antiguos. Su cabello, ahora completamente plateado, estaba recogido en un moño suelto mientras examinaba con lupa una pequeña pintura del siglo XVIII. El sonido del teléfono rompió su concentración. Con un suspiro, Lupita se quitó los guantes y contestó. «Señora Guadalupe Hernández», preguntó una voz al otro lado de la línea. «Sí, soy yo», respondió Lupita, intrigada por el tono formal de la llamada. «Buenos días, señora Hernández. Soy Laura Vázquez, de la Secretaría de Cultura. La llamamos porque hemos hecho un descubrimiento extraordinario en San Miguel de Allende». El corazón de Lupita dio un vuelco al escuchar el nombre de su pueblo natal. ¿San Miguel? ¿Qué tipo de descubrimiento? Hemos descubierto unas pinturas murales en el antiguo convento de la ciudad. Datan del siglo XVII y están en un estado de conservación sorprendente. Sin embargo, necesitan restauración urgente y su expertise es exactamente lo que necesitamos. Lupita se quedó sin palabras por un momento. Volver a San Miguel después de tantos años. La idea la llenaba de una mezcla de emoción y ansiedad. «¿Señora Hernández? ¿Sigue ahí?», preguntó Laura. «Sí, disculpe», respondió Lupita, saliendo de su ensimismamiento. «Es que, bueno, San Miguel es mi pueblo natal. No he vuelto en muchos años». «Oh, entonces es perfecto», exclamó Laura con entusiasmo. «Nadie mejor que usted para este trabajo. Podemos contar con su participación». Lupita miró por la ventana, hacia el jardín donde tantas veces había contado a sus hijos historias de su infancia en San Miguel. Pensó en el viejo ahuehuete, en las calles empedradas, en los recuerdos que había guardado celosamente durante décadas. «Sí», respondió finalmente, sintiendo que el destino le estaba dando una señal. «Por supuesto. Estaré allí». Mientras Lupita comenzaba a hacer planes para su viaje a San Miguel, a cientos de kilómetros de distancia, en un taller de carpintería del pueblo, Emiliano trabajaba en la restauración de un antiguo altar. A sus 63 años, Emiliano seguía siendo el carpintero más respetado de San Miguel. Sus manos, aunque más arrugadas y con manchas de la edad, conservaban la habilidad y delicadeza que lo habían hecho famoso. Su cabello, ahora blanco, contrastaba con la madera oscura que trabajaba. El sonido de la puerta del taller abriéndose lo sacó de su concentración. Un hombre joven, vestido con traje, entró mirando a su alrededor con curiosidad. «¿Señor Emiliano Rodríguez?», preguntó el recién llegado. Emiliano asintió, limpiándose las manos con un trapo. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?» «Mucho gusto, señor Rodríguez. Soy Diego Álvarez, del proyecto de restauración del convento. Hemos descubierto unos murales antiguos y necesitamos su ayuda para restaurar los marcos de madera que los rodean». Emiliano escuchó con atención mientras Diego le explicaba los detalles del proyecto. La idea de trabajar en algo tan importante para la historia de San Miguel lo llenaba de orgullo. «Por supuesto que ayudaré», dijo Emiliano cuando Diego terminó su explicación. «San Miguel es mi hogar, y preservar su historia es un honor». «Excelente», sonrió Diego. «El equipo de restauración llegará la próxima semana. La restauradora principal es una experta de la Ciudad de México, la señora Guadalupe Hernández». Emiliano, que estaba guardando sus herramientas, se quedó paralizado al escuchar el nombre. «Guadalupe Hernández», repitió, su voz apenas un susurro. Diego, sin notar la reacción de Emiliano, continuó. «Sí, es una de las mejores en su campo. Curiosamente, también es originaria de San Miguel. ¿La conoce?» Emiliano se giró lentamente, su mente un torbellino de recuerdos y emociones. «Sí», respondió finalmente. «La conocí. Hace mucho tiempo». Esa noche, Emiliano no pudo dormir. Se sentó en el porche de su casa, mirando las estrellas que brillaban sobre San Miguel. ¿Sería posible? Después de tantos años, ¿Lupita volvería al pueblo? Recordó la última vez que la vio, ese día bajo el ahuehuete cuando eran niños. Recordó la carta que le envió décadas atrás, la espera infructuosa en la plaza. ¿Cómo sería ella ahora? ¿Lo reconocería? ¿Qué sentiría al verlo? Mientras tanto,
En la Ciudad de México, Lupita empacaba su maleta con manos temblorosas. Carlos, ahora jubilado, la observaba desde la puerta de la habitación. ¿Estás segura de esto, Lupita?, preguntó, su voz teñida de preocupación. Lupita se detuvo, mirando a su esposo. Después de tantos años juntos, Carlos conocía cada expresión de su rostro, cada tono de su voz. Sabía que este viaje significaba mucho más que un simple trabajo de restauración. Necesito hacer esto, Carlos, respondió Lupita suavemente. No solo por el trabajo, sino por mí. Necesito cerrar un capítulo de mi vida que dejé abierto hace mucho tiempo. Carlos asintió, acercándose para abrazarla. Lo sé, mi amor. Solo, vuelve a mí, sí. Lupita se fundió en el abrazo de su esposo, agradecida por su comprensión. Siempre, Carlos. Siempre volveré a ti. Los días siguientes pasaron en un borrón de preparativos y anticipación. Finalmente, llegó el día del viaje. Lupita abordó el autobús que la llevaría a San Miguel, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y miedo. Mientras el autobús avanzaba por la carretera, el paisaje cambiando gradualmente de la urbe a la campiña, Lupita cerró los ojos. En su mente, vio a una niña compartiendo un helado con un niño bajo un viejo ahuehuete. Vio promesas hechas, oportunidades perdidas, y ahora, tal vez, una segunda oportunidad. El autobús entró en San Miguel de Allende justo cuando el sol comenzaba a ponerse, bañando las calles empedradas y los edificios coloniales con una luz dorada. Lupita bajó del autobús, respirando profundamente el aire familiar de su pueblo natal. Y allí, en la distancia, pudo ver la silueta del viejo ahuehuete en la plaza central, testigo silencioso de tantas historias, esperando pacientemente para ser el escenario de un reencuentro décadas postergado. El destino había puesto sus cartas sobre la mesa. Ahora, solo quedaba esperar a ver cómo Lupita y Emiliano jugarían las suyas en este nuevo capítulo de sus vidas entrelazadas. Capítulo 7. Segundas oportunidades. Lupita y Emiliano redescubren su conexión mientras trabajan juntos, enfrentando los fantasmas del pasado y las posibilidades del presente. La mañana llegó a San Miguel de Allende con una suave brisa que hacía danzar las hojas del viejo ahuehuete en la plaza central. Lupita, después de una noche inquieta en el hotel, se dirigió temprano al convento donde se realizaría la restauración. Sus pasos resonaban en las calles empedradas, cada uno llevándola más cerca de un pasado que creía haber dejado atrás. Al llegar al convento, fue recibida por Diego Álvarez, el coordinador del proyecto. Bienvenida, señora Hernández, la saludó con entusiasmo. Estamos emocionados de tenerla aquí. Permítame presentarle al equipo. Lupita siguió a Diego por los pasillos del antiguo edificio, su corazón latiendo con fuerza ante la anticipación de lo que podría encontrar. Finalmente, llegaron a una gran sala donde los murales recién descubiertos ocupaban una pared entera. Y aquí, dijo Diego, señalando a un hombre que estaba de espaldas, trabajando en un marco de madera, está nuestro maestro carpintero local, el señor Emiliano Rodríguez. El tiempo pareció detenerse cuando Emiliano se giró lentamente. Sus ojos, aún brillantes y expresivos como Lupita los recordaba, se encontraron con los de ella. Por un momento, ambos se quedaron inmóviles, como si temieran que cualquier movimiento pudiera romper el hechizo del reencuentro. Lupita. La voz de Emiliano era apenas un susurro, cargada de emoción y asombro. Emiliano, respondió ella, su propia voz temblorosa. Diego, percibiendo la intensidad del momento, se excusó discretamente, dejándolos solos. Lentamente, como si se acercaran a un espejismo que temían pudiera desvanecerse, Lupita y Emiliano acortaron la distancia entre ellos. Se estudiaron mutuamente, notando los cambios que el tiempo había tallado en sus rostros, pero reconociendo aún la esencia de los niños que una vez fueron. Has vuelto, dijo Emiliano, una sonrisa incrédula dibujándose en su rostro. Lupita asintió, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. Sí, he vuelto. Aunque nunca imaginé que sería así. El silencio que siguió estaba cargado de preguntas no formuladas, de historias no contadas, de una vida de qué hubiera pasado si. Finalmente, Emiliano habló. Hay tanto que decir, tanto que preguntar, pero supongo que tenemos trabajo que hacer primero. Lupita agradeció internamente la oportunidad de refugiarse en la familiaridad del trabajo. Sí,
Tienes razón. Estos murales no se restaurarán solos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Lupita y Emiliano trabajaban codo a codo, sus habilidades complementándose perfectamente. Ella, con sus pinceles y conocimientos de pigmentos antiguos, devolvía la vida a las imágenes desgastadas por el tiempo. Él, con sus manos expertas, restauraba los marcos de madera que abrazaban los murales. Entre pinceladas y lijados, fragmentos de conversación comenzaron a tejer el puente sobre el abismo de años que los separaba. ¿Tienes familia, Emiliano?, preguntó Lupita un día, mientras mezclaba cuidadosamente unos pigmentos. Emiliano hizo una pausa en su trabajo, una sombra de melancolía cruzando su rostro. No, nunca me casé. Supongo que una parte de mí siempre esperó. Bueno, ya sabes. Lupita sintió una punzada de culpa y nostalgia. Yo me casé. Tengo 2 hijos ya adultos. Lo sé, respondió Emiliano suavemente. Tu madre me lo contó, hace años. El silencio que siguió pesaba con décadas de arrepentimiento y preguntas sin respuesta. Finalmente, Emiliano reunió el valor para preguntar lo que había estado carcomiendo su corazón durante años. Aquel día, recibiste mi carta. Lupita dejó caer su pincel, manchando el suelo de azul turquesa. Sí, respondió en un susurro. La recibí el día antes de mi boda. Emiliano la miró, sus ojos buscando respuestas en los de ella. ¿Por qué no viniste? Lupita se giró para enfrentarlo, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. Tenía miedo, Emiliano. Miedo de arriesgar todo por un recuerdo de la infancia. Y luego fue demasiado tarde. Me casé con Carlos, tuvimos hijos, construí una vida. Emiliano asintió lentamente, procesando la confesión. ¿Y ahora? Es demasiado tarde ahora. Antes de que Lupita pudiera responder, un estruendo sacudió el edificio. Una sección del techo, debilitada por años de negligencia, comenzó a desmoronarse sobre ellos. Sin pensarlo, Emiliano se lanzó sobre Lupita, protegiéndola con su cuerpo mientras los escombros caían a su alrededor. Por unos momentos aterradores, el mundo se redujo al sonido de piedras cayendo y el latido acelerado de sus corazones. Cuando el polvo se asentó, Emiliano levantó la cabeza, mirando a Lupita con preocupación. ¿Estás bien? Lupita asintió, demasiado conmocionada para hablar. Se encontraron atrapados en un pequeño espacio, rodeados de escombros pero milagrosamente ilesos. En ese momento de peligro, abrazados entre el polvo y los recuerdos, ambos sintieron que, quizás, el destino les estaba dando una segunda oportunidad. Lupita, susurró Emiliano, su rostro a centímetros del de ella. Sé que han pasado décadas, sé que nuestras vidas han tomado caminos diferentes. Pero en este momento, aquí contigo, me siento como aquel niño bajo el ahuehuete, compartiendo un helado y soñando con un futuro juntos. Lágrimas rodaron por las mejillas de Lupita. Oh, Emiliano, he pensado en ti más veces de las que puedo contar. Pero tengo una familia, una vida en la Ciudad de México. Lo sé, respondió él suavemente. Y no te pido que abandones todo eso. Solo te pido que consideres la posibilidad de que quizás, después de todos estos años, el destino nos ha dado otra oportunidad de explorar lo que podríamos haber sido. Antes de que Lupita pudiera responder, escucharon voces y el sonido de escombros siendo removidos. El equipo de rescate había llegado. Mientras lo sacaban de entre los escombros, Lupita y Emiliano intercambiaron una mirada cargada de emociones, miedo, alivio, y una chispa de algo que creían haber perdido hace mucho tiempo. Esa noche, después de ser examinados por médicos y asegurar a todos que estaban bien, Lupita se encontró caminando hacia la plaza central. El viejo ahuehuete se alzaba majestuoso bajo la luz de la luna, sus ramas extendidas como brazos abiertos. Se sentó en el banco bajo el árbol, el mismo lugar donde había compartido aquel helado con Emiliano tantos años atrás. Cerró los ojos, dejando que los recuerdos y las emociones la inundaran. Pensé que te encontraría aquí, dijo una voz familiar. Emiliano se acercó, sentándose a su lado. Por un momento, ninguno habló. El silencio entre ellos estaba lleno de posibilidades, de caminos no tomados y de futuros por explorar. Finalmente, Lupita rompió el silencio. ¿Qué hacemos ahora, Emiliano? Él tomó su mano suavemente,
entrelazando sus dedos con los de ella. No lo sé, Lupita. Pero creo que, por primera vez en muchos años, tenemos la oportunidad de descubrirlo juntos. Bajo la sombra del viejo ahuehuete, testigo silencioso de promesas pasadas y futuras, Lupita y Emiliano se enfrentaron a la posibilidad de una segunda oportunidad, sabiendo que el camino por delante no sería fácil, pero sintiendo que, quizás, valía la pena explorarlo. El destino había jugado su mano, reuniéndolos después de tantos años. Ahora, la decisión de qué hacer con esta nueva oportunidad estaba en sus manos. Capítulo 8. Bajo el ahuehuete. Lupita y Emiliano enfrentan su pasado y futuro, decidiendo si es tiempo de cumplir una vieja promesa o seguir sus caminos separados. Los días siguientes al incidente en el convento pasaron en un torbellino de emociones y reflexiones para Lupita y Emiliano. El proyecto de restauración continuaba, pero ahora cada pincelada, cada pieza de madera restaurada, parecía cargada de un significado más profundo. Una tarde, mientras el sol comenzaba su descenso sobre San Miguel de Allende, tiñendo el cielo de tonos cálidos, Lupita y Emiliano se encontraron nuevamente bajo el viejo ahuehuete de la plaza. El proyecto de restauración había concluido, y Lupita debía regresar a la Ciudad de México al día siguiente. Se sentaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos, la brisa suave moviendo las hojas del árbol sobre ellos. ¿Recuerdas la promesa que hicimos aquí?, preguntó Emiliano finalmente, su voz suave como la brisa que movía las hojas del árbol. Lupita sonrió, las arrugas alrededor de sus ojos contando historias de una vida vivida. Como si fuera ayer. Éramos tan jóvenes, tan inocentes. Lupita, Emiliano tomó sus manos, su tacto cálido y familiar a pesar de los años transcurridos. Sé que hemos vivido vidas separadas, que el tiempo ha pasado. Pero estos días contigo me han hecho darme cuenta de que mis sentimientos nunca cambiaron realmente. Lágrimas rodaron por las mejillas de Lupita. Oh, Emiliano, he pensado en ti más veces de las que puedo contar. Pero tengo una familia, una vida en la Ciudad de México. Carlos ha sido un buen esposo, mis hijos. Lo sé, interrumpió Emiliano suavemente. Y no te pido que abandones todo eso. Solo quiero que sepas que, después de todos estos años, mis sentimientos por ti siguen intactos. Lupita lo miró, sus ojos buscando en los de él. Pero, ¿no es demasiado tarde para nosotros? Hemos vivido vidas enteras separados. Emiliano secó suavemente sus lágrimas con el pulgar. Nunca es demasiado tarde para el amor, mi Lupita. Tal vez el destino nos separó para que pudiéramos apreciar mejor este momento. No te pido que dejemos todo y nos casemos mañana. Te pido que exploremos esta conexión que nunca se rompió realmente. Lupita cerró los ojos, dejando que las palabras de Emiliano penetraran en su corazón. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de determinación y un brillo que Emiliano reconoció de su juventud. Tienes razón, Emiliano, dijo finalmente. Hemos esperado demasiado tiempo para dejar pasar esta oportunidad. Pero necesito hacer las cosas bien. Necesito hablar con Carlos, con mis hijos. Necesito tiempo. Emiliano asintió, una sonrisa esperanzada iluminando su rostro. Tenemos todo el tiempo del mundo, Lupita. He esperado décadas. Puedo esperar un poco más. Se levantaron del banco, sus manos aún entrelazadas. El sol se ponía sobre San Miguel de Allende, pintando el cielo de colores cálidos que parecían reflejar la calidez en sus corazones. Te escribiré, prometió Lupita. Y volveré. Esta vez, cumpliré mi promesa. Emiliano la atrajo hacia sí, abrazándola con ternura. Estaré aquí, Lupita, bajo este ahuehuete, esperándote como siempre lo he hecho. Se separaron lentamente, sus ojos comunicando todo lo que las palabras no podían expresar. Lupita dio unos pasos hacia atrás, como si le costara alejarse. Hasta pronto, Emiliano, dijo, su voz cargada de promesa. Hasta pronto, mi Lupita, respondió él, viéndola alejarse por las calles empedradas de San Miguel. Los meses siguientes fueron un periodo de introspección y cambio para ambos. Lupita regresó a la Ciudad de México, donde tuvo largas y difíciles conversaciones con Carlos y sus hijos. Les habló de Emiliano, de su historia compartida,
y de los sentimientos que habían resurgido. Carlos, aunque herido, mostró una comprensión que sorprendió a Lupita. Siempre supe que una parte de tu corazón se había quedado en San Miguel, le dijo una noche. Te amo lo suficiente para querer que seas completamente feliz, incluso si eso significa dejarte ir. Sus hijos, ya adultos, procesaron la noticia con una mezcla de confusión y apoyo. Solo queremos que seas feliz, mamá, le dijo Sofía, ahora una joven mujer. Y si esa felicidad está en San Miguel, con Emiliano, entonces ve por ella. Mientras tanto, en San Miguel, Emiliano esperaba pacientemente, cada día pasando por la plaza, sentándose bajo el ahuehuete, recordando y esperando. Finalmente, un año después de su reencuentro, Lupita regresó a San Miguel. Esta vez, no como visitante, sino para quedarse. Emiliano la esperaba en la plaza, bajo el ahuehuete, como había prometido. Cuando sus miradas se encontraron, fue como si el tiempo no hubiera pasado. He vuelto, dijo Lupita simplemente, sus ojos brillantes de emoción. Y yo he estado esperándote, respondió Emiliano, extendiendo su mano hacia ella. Lupita tomó su mano, y juntos caminaron hacia el banco donde todo había comenzado tantos años atrás. Se sentaron, esta vez sin la ingenuidad de la juventud, pero con la sabiduría y el aprecio que solo los años pueden dar. ¿Qué dices si cumplimos esa vieja promesa?, preguntó Emiliano, sacando de su bolsillo un pequeño anillo, sencillo pero hermoso. Lupita miró al hombre que había sido su primer amor y que ahora se presentaba como su última oportunidad de felicidad. Con una sonrisa que iluminó su rostro, respondió: sí, mi Emiliano. Creo que ya es hora. Bajo la sombra del ahuehuete, testigo silencioso de promesas pasadas y futuras, Lupita y Emiliano se abrazaron, sellando con un beso el comienzo de su nueva vida juntos. Los años siguientes fueron de ajuste y descubrimiento. Lupita dividía su tiempo entre San Miguel y la Ciudad de México, manteniendo una relación cercana con sus hijos y nietos, mientras construía una nueva vida con Emiliano. Juntos, abrieron un pequeño taller de restauración, combinando sus habilidades para preservar la historia de San Miguel. Las tardes las pasaban bajo el ahuehuete, compartiendo helados de mamey y contando a sus nietos la historia de cómo un amor de infancia puede perdurar a través del tiempo y la distancia. Y así, en el ocaso de sus vidas, Lupita y Emiliano descubrieron que el amor verdadero no conoce de tiempo ni de edad, y que a veces, las mejores historias de amor son aquellas que toman toda una vida en escribirse. El viejo ahuehuete de la plaza, que había sido testigo de su primera promesa, ahora los cobijaba en su amor tardío pero no menos profundo. Sus ramas, extendidas sobre la plaza, parecían bendecir no solo a la pareja, sino a todos aquellos que, como ellos, se atrevían a creer en las segundas oportunidades y en el poder eterno del amor verdadero. Fin.